Buenas tardes, soy alumna de la Universidad de Nova y hoy les voy a hablar acerca de los sujetos de las obligaciones tributarias. En este capítulo, el objeto del estudio es el tercer elemento de la obligación tributaria, es decir, los sujetos activos y pasivos se indican explicando de forma somera el tema de las obligaciones tributarias para así adentrar al lector en el contexto tributario en que se desarrolla el contenido del trabajo. Una vez enfocado en el tema de sujeto de la obligación tributaria, se explicará cómo están integrados tanto las características de cada sujeto como las clasificaciones adoptadas por la legislación mexicana en torno a los sujetos. De esa forma se establece dos tipos de obligaciones. El primero son las denominadas obligaciones formales o objetivas cuya naturaleza permite el cumplimiento de las obligaciones principales. Y el segundo tipo, que hace referencia a las obligaciones sustantivas o principales, es decir, el pago de las contribuciones. Surgen en el momento en el que el sujeto pasivo realiza el llamado hecho generador, es decir, al realizar ciertas situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales. El pago del tributo es la principal obligación tributaria de los contribuyentes. Sin embargo, también existen otras obligaciones, entre las que destacan las inscripciones o el alta del RFC, la presentación de la declaración, el llevar las contabilidades generales de la expediencia de comprobantes fiscales, el efectuo de retención, la expedición de constancias, entre otras. Las diferencias entre el sujeto de las obligaciones tributarias y el sujeto pasivo del poder tributario. Número 1. Las obligaciones tributarias pueden ser obligaciones de dar, hacer o no hacer y tolerar. La segunda se menciona concepto como responsabilidad, solidaridad y subsidiariedad, así como sustitución tributaria. Tercera, establecer el contribuyente como el sujeto de la obligación tributaria de pago y al deudor como el sujeto pasivo del poder tributario. El sujeto activo está representado por el Estado, cuya principal potestad es ser el acreedor del contribuyente, es decir, quien recauda impuestos a pesar de que el pago del tributo es la principal obligación tributaria. No deben perderse de vista las contribuciones accesorias, ya que, como su nombre lo indica, al ser accesorias permiten que la obligación principal se cumpla. El sujeto activo es el Estado, quien efectúa la recaudación de las contribuciones principalmente a través del SAT, es decir, de la autoridad fiscal. Asimismo, el sujeto activo tiene dos fases. Por medio del legislador son creadas las normas tributarias. El ejecutivo es el encargado de ejecutar tales normas. Lo realiza a través de Hacienda SAT, órganos autónomos fiscales como el IMSS, el FOBISTE. Los sujetos de las obligaciones tributarias y su clasificación. De acuerdo a la legislación mexicana, en la obligación tributaria existen dos tipos de sujetos. El primero es el llamado sujeto activo, cuya función es la recaudación de impuestos. El segundo tipo es el sujeto pasivo, el cual tiene a su cargo el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así la contribución al gasto público. Ahora bien, para un mejor entendido, el sujeto activo acreedor, el Estado; el sujeto pasivo, deudor, el contribuyente. El sujeto pasivo es definido por la persona física o moral, nacional o extranjera, que realice el hecho generador de un tributo o contribución en la legislación mexicana. Tiene en primer lugar el contribuyente, el cual es la persona física o moral que realiza el hecho imponible, es decir, es quien realiza los supuestos hipotéticos que se establece en la ley tributaria. Por ejemplo, en el IVA, al ser un impuesto indirecto, el contribuyente que traslada el impuesto es el contribuyente del derecho,
y el contribuyente, que es el consumidor final de bien o servicio, es decir, a quien le esté traslado el impuesto. Quien realice el pago del impuesto es el llamado contribuyente. De hecho, en segundo lugar están los denominados sujetos responsables solidarios. Bueno, pues sería todo. Gracias por su atención. Buenas tardes, soy alumna de la Universidad de Innova y ahora les voy a hablar acerca de los sujetos de las obligaciones tributarias. En este capítulo, el objeto del estudio es el tercer elemento de la obligación tributaria, es decir, los sujetos activos y pasivos se indican explicando de forma somera el tema de las obligaciones tributarias para así adentrar al lector en el contexto tributario en que se desarrolla el contenido del trabajo. Una vez enfocado en el tema de sujeto de la obligación tributaria, se explicará cómo están integrados tanto las características de cada sujeto como las clasificaciones adoptadas por la legislación mexicana en torno a los sujetos. De esa forma se establece dos tipos de obligaciones. El primero son las denominadas obligaciones formales o objetivas, cuya naturaleza permite el cumplimiento de las obligaciones principales. Y el segundo tipo, que hace referencia a las obligaciones sustantivas o principales, es decir, el pago de las contribuciones. Surgen en el momento en el que el sujeto pasivo realiza el llamado hecho generador, es decir, al realizar ciertas situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales. El pago del tributo es la principal obligación tributaria de los contribuyentes. Sin embargo, también existen otras obligaciones, entre las que destacan las inscripciones o el alta del RFC, la presentación de la declaración, el llevar las contabilidades generales de la expediencia de comprobantes fiscales, el efecto de retención, la expedición de constancias, entre otras. Las diferencias entre el sujeto de las obligaciones tributarias y el sujeto pasivo del poder tributario. Número 1. Las obligaciones tributarias pueden ser obligaciones de dar, hacer o no hacer y tolerar. La segunda se menciona concepto como responsabilidad, solidaridad y subsidiariedad, así como sustitución tributaria. Tercera, establecer el contribuyente como el sujeto de la obligación tributaria de pago y al deudor como el sujeto pasivo del poder tributario. El sujeto activo está representado por el Estado, cuya principal potestad es ser el acreedor del contribuyente, es decir, quien recauda impuestos a pesar de que el pago del tributo es la principal obligación tributaria. No deben perderse de vista las contribuciones accesorias, ya que, como su nombre lo indica, al ser accesorias permiten que la obligación principal se cumpla. El sujeto activo es el Estado, quien efectúa la recaudación de las contribuciones principalmente a través del SAT, es decir, de la autoridad fiscal. Asimismo, el sujeto activo tiene dos fases. Por medio del legislador son creadas las normas tributarias. El Ejecutivo es el encargado de ejecutar tales normas. Lo realiza a través de Hacienda SAT, órganos autónomos fiscales como el IMSS, el FOBISTE. Los sujetos de las obligaciones tributarias y su clasificación. De acuerdo a la legislación mexicana, en la obligación tributaria existen dos tipos de sujetos. El primero es el llamado sujeto activo, cuya función es la recaudación de impuestos. El segundo tipo es el sujeto pasivo, el cual tiene a su cargo el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así la contribución al gasto público. Ahora bien, para un mejor entendido, el sujeto activo acreedor, el Estado; el sujeto pasivo deudor, el contribuyente. El sujeto pasivo es definido por la persona física o moral, nacional o extranjera, que realice
el hecho generador de un tributo o contribución en la legislación mexicana. Tiene en primer lugar el contribuyente, el cual es la persona física o moral que realiza el hecho imponible, es decir, es quien realiza los supuestos hipotéticos que se establece en la ley tributaria. Por ejemplo, en el IVA, al ser un impuesto indirecto, el contribuyente que traslada el impuesto es el contribuyente del derecho, y el contribuyente que es el consumidor final de bien o servicio, es decir, a quien le esté traslado el impuesto, quien realice el pago del impuesto es el llamado contribuyente de hecho. En segundo lugar están los denominados sujetos responsables solidarios. Bueno, pues sería todo. Gracias por su atención.